Buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles. Sean todos bienvenidos a este culto de adoración de este domingo 11 de abril de 2021. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Demos inicio con una oración personal en silencio mientras escuchamos un preludio. Amén. Abramos nuestros himnarios en el himno número 13 y cantemos con júbilo el himno Jubilosos te adoramos. Vamos a recibir la oración de invocación a cargo de nuestro pastor Víctor Fortanel. Oremos, hermanos, los invito a que inclinen su rostro en casa. Es un gozo, Padre, estar en tu presencia a través de este culto. Lo hemos hecho en nuestra casa cada día a través de la oración, leyendo la Biblia y todo lo demás que sabemos que debemos hacer. Pero ahora, en este día del Señor, nos encontramos en tu casa de oración. Acompáñanos, dirígenos, recibe la alabanza, la adoración, la honra y la gloria que tú mereces. Y Padre, que todo lo que hagamos a través de este culto sea de tu agrado. Que seamos un olor fragante delante de ti y así nos sigas bendiciendo, nos sigas fortaleciendo en la fe de tu Hijo Jesucristo y sigamos adelante hasta que venga Cristo por su iglesia para que nos lleve con Él. Gracias, perdona nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras rebeliones, todo aquello que no hayamos hecho bien. Perdónanos y Padre,
toma nuestros pecados y lánzalos a lo profundo del mar y no te acuerdes más de ellos. En el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Realicemos el llamamiento a la adoración, hermanos, abriendo nuestras Biblias en el Salmo número 96 y vamos a dar lectura juntos de los versículos 1 al 6. Salmo 96, versículos del 1 al 6. Juntos, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Amén. Hermanos, es momento de la alabanza congregacional. Entonemos los himnos número 100, ¿Quieres ser salvo? Y el número 96, Desde que salvo estoy. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Venirse salvo tendrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Salvo estoy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo estoy, en mi Salvador me gloriaré. Yo tengo a Cristo y mi ansiedad desde que salvo estoy. Está en cumplir su voluntad desde que salvo estoy. Salvo estoy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo estoy, en mi Salvador me gloriaré. Yo tengo un gozo que él me dio desde que salvo estoy. Cuando en su sangre me lavó, desde que salvo estoy. Salvo estoy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo estoy,
mi Salvador me gloriaré. Tengo un hogar donde iré desde que salvo estoy, y allí seguro viviré desde que salvo estoy, desde que salvo estoy, desde que salvo estoy, solo en Él me gloriaré, desde que salvo estoy, en mi Salvador me gloriaré. Es momento de realizar ahora la lectura bíblica en el Nuevo Testamento. Busquemos 1 de Juan, capítulo 3, en los versículos del 6 al 11. Voy a realizar la lectura, les invito a seguir con la vista en sus Biblias. La palabra de Dios dice: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Ahora vamos a recibir a nuestro pastor Víctor Fortanel, quien nos va a compartir el sermón de esta tarde, titulado ¿Quién es un hijo de Dios? Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración antes de comenzar el mensaje. Los invito a que inclinen su rostro. Gracias, Señor, porque ha llegado el momento de escuchar tu voz. Nosotros los pastores solamente somos instrumentos en tus manos. Síguenos usando para tu honra y para tu gloria y para bendición de los hermanos que escuchan este mensaje y de nosotros mismos que lo predicamos. Háblanos con tu palabra. Síguenos animando y fortaleciendo en la fe de Cristo Jesús. Aquí estamos, en el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, ¿quién es un hijo de Dios? Es una pregunta. ¿Quién es un hijo de Dios? Bueno, este mensaje se basa en todo el capítulo 3 de Primera de Juan, aunque solamente leímos del versículo 6 al versículo 11. Pero en el transcurso de este mensaje voy a estar dándoles más versículos y se los voy a leer inclusive. Así es que pongamos atención y aprendamos de la palabra de Dios. Para la honra y la gloria de Dios comienzo este mensaje. En los años que llevo como pastor, varios hermanos y hermanas se han acercado a mí para preguntarme: pastor, me dicen, ¿cómo sé que soy verdaderamente cristiano o cristiana? ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? Bueno, es una pregunta muy válida la que me han hecho esos hermanos. ¿Por qué? Porque luego hay dudas en nosotros. Tenemos dudas y nos preguntamos muchas cosas que a veces por temor o porque no queremos preguntar, nos quedamos con esas dudas. Pero no es correcto, debemos preguntar al pastor, al hermano que ustedes crean, a la hermana, para que les aclaren esas dudas y estén seguros de lo que son.
hijos de Dios, verdaderos cristianos y cristianas. Así que, mis hermanos, es muy válida esta pregunta. Estoy seguro que algunos de ustedes que me están escuchando en este momento también alguna vez se han preguntado lo mismo. Espero que ya hayan tenido respuesta a su duda, pero si acaso no han tenido respuesta, a través de este mensaje van a saber la respuesta. Así es que, mis hermanos, vamos a ver lo que nos dice el capítulo 3 de Primera de Juan. Allí el apóstol nos da varias características que nos enseñan quién es un hijo de Dios. Así es que si tienen un cuaderno o una pluma en casa, tómenla para que vayan anotando estos puntos que les voy a dar, estas características. Primero, Primera de Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces, la primera característica es: hay que creer en Jesús. Hay que creer en Jesús. Todo hijo de Dios cree que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios para salvar al mundo de sus pecados. Yo sé que ustedes ya saben esto. Esto es lo primero que debe hacer la persona que quiera ser hijo de Dios. Segundo, no vive en pecado. No vive en pecado. Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. No peca. Cuando los cristianos permanecen en Jesús, no pecan, mis hermanos. Y no pecan porque en Jesús no hay pecado. La Biblia nos dice esto, que en Jesús no hay pecado. Por eso es muy importante que toda vez que hemos creído en Jesús, le entreguemos todo nuestro ser a Él, al Señor, y le permitamos que dirija y controle nuestra vida. También Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Miren qué interesante. Toda vez que la persona cree en Jesús, es regenerado. Es decir, nace de nuevo. Es nueva persona. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 5:17. El que cree en Cristo, nueva criatura es. La simiente de Dios se refiere a la nueva vida que Dios le da. Dios hace una transformación interior, profunda y total, que el hombre recibe una nueva naturaleza que lo impulsa a vivir en santidad. Oigan esto,
El Señor nos da una nueva naturaleza que nos impulsa a vivir en santidad. Por eso el cristiano no peca. Dios provee a todos los cristianos del poder para rechazar las tentaciones y para contrarrestar todos los ataques de Satanás. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Dios nos da una armadura que todo cristiano se debe poner para contrarrestar, para rechazar los ataques de Satanás. Para entender mejor este punto, les comento la siguiente ilustración. Comparemos dos animales, un cerdo y un gato. Al cerdo le encanta revolcarse en el lodo, porque forma parte de su naturaleza. En cambio, el gato jamás hace eso. El gato es uno de los animales más limpios que hay. Siempre está lamiendo y limpiando su piel. Un gato nunca encontrará placer en revolcarse en el lodo, porque no forma parte de su naturaleza, así de sencillo, no forma parte de su naturaleza. Asimismo, un hijo de Dios no tendrá satisfacción en vivir en pecado. Y si por alguna razón llega a pecar, inmediatamente le pedirá perdón a Dios y buscará por todos los medios no volverlo a hacer, para seguir la vida que a Dios le agrada. Así es que el verdadero cristiano no peca, porque la simiente de Dios está en él. Tercero, se purifica a sí mismo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ese Él se refiere a Jesús, a Dios, así como Él es puro. Porque la simiente de Dios permanece en el cristiano, Dios obra en ellos la capacidad para que hagan su voluntad, para vivir vidas limpias y llenas del Espíritu Santo, de manera que el Hijo de Dios deteste el pecado y diga con todas sus fuerzas que ya no lo hará más. Eso es lo que debe decir todo cristiano, hermanos. El cristiano debe rechazar el pecado, le debe decir al pecado no, porque quiere purificarse más, quiere ser más limpio, quiere ser más santo. Cuarto, practica la justicia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo.
otra vez Él, Dios Jesús. Entonces, el verdadero cristiano, el Hijo de Dios, va a vivir de manera justa, va a practicar la justicia. La justicia, mis hermanos, es uno de los atributos de Dios que, por cierto, poco se menciona este atributo. Dios es justo. La justicia está inherente en su carácter. Por eso, todo lo que Él hace es justo. Por lo tanto, el verdadero cristiano que nace de Dios debe practicar la justicia. Los hijos de Dios deben ser diligentes en hacer lo que es recto. Eso es lo que debe hacer el verdadero cristiano, el Hijo de Dios. Quinto, ama a sus hermanos. Primera de Juan capítulo 3 versículos 14 y 15 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Me llama la atención, mis hermanos, cómo el apóstol Juan le dedica varios versículos a este punto de amar a los hermanos. Y yo creo que lo hace porque para entrar al reino de los cielos es indispensable amar sin fingimiento. Hay hermanos que no aman, pero lo fingen y saludan muy cariñosamente al hermano, a la hermana, pero no lo hacen de corazón. Al rato, fuera del templo, están hablando de él, de ella, lo están criticando, están diciendo o están hablando mal de él o de ella. Y ese es un amor fingido. El apóstol Juan nos exhorta a amar verdaderamente. Y entonces el verdadero amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El verdadero amor por los hermanos saca de nuestra vida el egoísmo, los celos, la envidia y el orgullo, y nos capacita además para soportar y perdonar ofensas e injusticias. Miren lo que hace el verdadero amor, mis hermanos. Y acuérdense que Jesucristo también dijo acerca del amor: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Un nuevo mandamiento, hermanos. Y debemos amar al hermano, a la hermana, a la familia, a todos. Incluso el Señor Jesucristo dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Dios nos debe ayudar, Dios nos va a ayudar para hacer lo que Él nos pide que hagamos. Sexto, guarda los mandamientos y hace las cosas que son agradables a Dios.
Esta característica debe estar en el verdadero cristiano, en el verdadero hijo, hija de Dios. Primera de Juan 3:22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. No solamente se necesita creer en Jesús para ser hijo de Dios. La fe en Jesús debe ir acompañada con obedecer los mandamientos de Dios. No podemos hacer solo una cosa, porque mucha gente cree, es muy fácil creer, pero ya en los hechos es otra cosa. Y la palabra nos exhorta a obedecer los mandamientos de Dios. De nada sirve creer en Dios y en Jesús si no se obedecen los mandamientos. De nada sirve. Quien diga creer en Dios o en Jesús y no está obedeciendo los mandamientos que nos da a través de su palabra, se está engañando. Y si no se arrepiente, cuando venga Cristo se va a quedar. No se va a ir con Cristo porque no obedeció los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Cuando los cristianos obedecen los mandamientos de Dios, harán las cosas que son agradables a Dios. Así de fácil. Si obedecemos los mandamientos, siempre estaremos haciendo las cosas que a Dios le agradan. Creer en Jesús y obedecer los mandamientos de Dios van tomados de la mano. No se pueden separar. No se puede hacer solamente una cosa y la otra no. No podemos ser así cristianos. No podemos ser así hijos de Dios. Séptimo y último. Nos da su Espíritu. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, la segunda parte dice: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Qué interesante, mis hermanos. Cuando el Señor, Dios o Jesús nos da su Espíritu, bueno, escuchen lo siguiente: el hombre no podrá entender ni comprender a Dios hasta que el Espíritu Santo habite en él. Y el Espíritu Santo mora en el que creyó en Jesús. Es decir, cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a esa persona. Cuando yo creí en Jesús, también el Espíritu Santo vino a mí. No nos dejemos engañar por otros grupos religiosos, por otras denominaciones que dicen que si no hablas lenguas no tienes el Espíritu Santo. No es cierto. Esa es una mentira. La Biblia no dice eso. Lo único que se necesita para tener el Espíritu Santo es creer en Jesús. Creer en Jesús. Y Dios nos da
su Espíritu Santo para que seamos llenos de la plenitud de Dios, para que seamos llenos de la plenitud de Él y para ayudarnos a vivir para su gloria. Para eso nos da el Señor el Espíritu Santo, para que podamos entender su palabra. Y yo sé que tú has creído, hermano, hermana, y por consiguiente tú tienes el Espíritu Santo, porque dice que el Señor nos lo da. Y así comprobamos, así confirmamos que Él permanece en nosotros. Entonces, mis hermanos, es evidente que el Espíritu Santo juega un papel importante en la vida del cristiano. Dios lleva a cabo su propósito en la vida del cristiano a través del control del Espíritu Santo. Por tal motivo, para ser un cristiano victorioso, se debe rendir al control del Espíritu Santo. Hazlo, hagámoslo, mis hermanos. Rindámonos al Señor, rindámonos al Espíritu Santo. Dejemos que Él tome el control total de nuestra vida y así seremos cristianos victoriosos. Así es que estas son las señales que deben seguir a todos los que se dicen ser cristianos. Y quien tenga esas señales será también llamado hijo de Dios o hija de Dios. Si tú tienes esas señales, hermano, hermana, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, no lo debes dudar, ahora ya lo sabes. Y sigue buscando, sigue teniendo estas señales, estas características. Termino este mensaje con lo siguiente. Cristo mismo es la esencia de la fe cristiana. Y por lo tanto, Jesucristo es quien hace posible que todo aquel que cree en Él viva como un verdadero hijo o hija de Dios. Lo hace el Señor mismo. En Primera de Tesalonicenses 5:24, el apóstol Pablo dijo: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo vuelve a decir: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Miren qué palabras tan hermosas también nos da este versículo. Dios es el que hace todo en nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscarlo, obedecer sus mandamientos, dejarnos a Él, que Él controle nuestra vida. Entonces, mis hermanos, Jesucristo mismo es la fuerza dinámica que ayuda a los cristianos a buscar y a tener las señales que nos identifican como hijo o hija de Dios. Ahora ya sabes, ya tienes la respuesta a tu pregunta y que sigas buscando esas señales, esas características y sigas siendo fiel a Dios. Oremos, mis hermanos.
Los invito a inclinar su rostro y así hacemos esta oración. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos puesto atención a tu palabra. Tu palabra es vida y tú quieres darnos esa vida creyendo en tu Hijo Jesucristo, porque así nos das al Espíritu Santo y Él nos ayuda a vivir como verdaderos cristianos, a ser victoriosos en medio de las pruebas, de las luchas, de las tentaciones y demás cosas que quieren apartarnos de la fe en tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Padre. Síguenos guiando. Síguenos llevando con tu mano por ese camino que tú quieres que andemos. Gracias por tu palabra y que sigamos siendo verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Tú nos das la ayuda. Tú has hecho todo para que nosotros seamos victoriosos en el nombre de Jesucristo. Gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, continuemos alabando a nuestro Dios, ahora con el himno número 104. Solo el amor me redimió. Aunque lejos me desvíe, siempre siguiendo el mar, fuente hallé en Jesús por fe, de gracias un raudal. Nueva vida tengo ya, otra criatura soy, y Jesús conmigo va doquier yo voy. Él me salvó, Él me salvó, nada yo pude hacer en mi favor, solo el amor me redimió, obra tan solo fue de un Dios de amor. ¿Puedo yo negar su amor y en duda aquí vivir, cuando sé que mi Señor quiso en la cruz morir? Solo el grande amor de Dios pudo salvarme así, cuando al escuchar su voz a Él yo fui. Él me salvó, Él me salvó, nada yo pude hacer en mi favor, solo el amor me redimió, obra tan solo fue de un Dios de amor. Ni la duda ni el temor tienen alojo en mí, porque a tiempo a mí se
corazón de paz, vida, perdón y luz. Todo lo tendrás por fe en Jesús. Él me salvó, Él me salvó. Nada yo pude hacer en mi favor, solo el amor me redimió. Obra tan solo fue de un Dios de amor. Es momento, hermanos, de hacer la recolección de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Vamos a dar lectura al versículo de 2 de Corintios 9:7. Juntos, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hagamos la bendición de nuestras ofrendas, todos juntos cantando el himno 186, bendice nuestra ofrenda. Bendice nuestra ofrenda, oh Dios, que presentamos con amor. Es prueba fiel de gratitud por tu bondad en plenitud. Amén. Es momento, hermanos, de escuchar los avisos a cargo de nuestro pastor. Escuchemos con atención. Hermanos, dentro de los avisos solamente queremos invitarles a que se sigan cuidando. Ciertamente ya yo creo que los adultos mayores hemos sido vacunados, pero pues aún así nos debemos cuidar. Recuerden que es solamente para que el virus no nos ataque más fuerte, pero hay que seguirse cuidando porque estamos propensos a ser contagiados. Así es que síganse quedando en casa, sigan leyendo la Biblia en casa, orando, viendo los cultos virtuales que les enviamos domingo tras domingo, y vamos a seguir esperando para ver cómo resultan las cosas en los próximos días. No se confíe en nadie. Este es el aviso, mis hermanos. Vamos a orar por los hermanos, hermanas que cumplieron un año más de vida, así es que ustedes lo saben y los invito a que inclinen su rostro para orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es grande. Y todos sabemos que por ti vivimos, por ti nos movemos y por ti somos. Y por eso domingo tras domingo hacemos esta oración por los hermanos y hermanas que cumplieron un año más de vida. Bueno es que lo hagamos, bueno es que te reconozcamos y te demos gracias porque tú eres el dador de la vida, Dios. En esta hora pedimos que ayudes a los hermanos, que los sigas dirigiendo, que les sigas dando la bendición de la vida y que, Padre, cada uno de ellos que cumplió un aniversario más, te dé gracias de lo más profundo de su corazón. Y Padre, que en tu misericordia y amor
le sigas sosteniendo, le sigas cuidando, lo sigas llevando de victoria en victoria y que le sigas añadiendo muchos años de vida a él o a ella. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu amor. En tus manos los dejamos. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a entonar el himno final número 221, Salvador, a ti me rindo. Posteriormente vamos a recibir la bendición por nuestro pastor Víctor Fortanel. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oh, yo Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros en este culto. Nos hemos gozado, hemos sido bendecidos por ti. Has enviado a nosotros bendición y vida eterna, y eso nos da mucho gozo. Nos anima a seguirte buscando y a seguirte sirviendo. Ahora que vamos a terminar este culto, pedimos, Señor, que nos des esa bendición que siempre tienes para nosotros. Hermanos y hermanas, que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y dirección del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestra familia que aquí representamos y con toda tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Amén.